Descubierto el increíble milagro de Josué, la oración sagrada que detuvo el sol por fe divina en el tercer año de Joacim, cuando el pueblo de Israel había llegado a la cercana tierra prometida, el temor se cernía sobre Gabaón. La noticia había corrido como un fuego voraz, 5 reyes amorreos se habían unido para atacar la ciudad, realizando lo que pareció un pacto de guerra en contra de aquellos que habían buscado la paz. La incertidumbre colmaba el aire, mientras en las colinas de Gabaón, el pueblo se preguntaba si sus promesas de victoria eran verdaderas. Josué, cuyo nombre significa llave de salvación, se encontraba en el centro de esta tormenta emocional. Él había visto la gloria de Dios manifestarse en batallas pasadas, había conducido a Israel a través de desiertos y desafíos. Sin embargo, este asedio inminente parecía ser un desafío que superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado. Clamó a Yahvé en esa mañana calmada, sin saber que el cielo estaba a punto de responder a su clamor. Mientras la brisa suave acariciaba su rostro, y las sombras de la mañana se alargaban entre las colinas, Josué se arrodilló y oró con fervor: Dios de los ejércitos, si este pueblo debe luchar, necesito que se manifieste tu luz, pues sin ella, la oscuridad nos abrazará. Y, en un acto de fe sin igual, vio la necesidad de un milagro. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Una oración que resonaba como un eco audaz, una declaración de fe que desafiaba las leyes del tiempo mismo. La voz del líder reverberó entre los corazones temerosos de los israelitas, que sentían el peso de lo que estaba en juego. Sus espadas brillaban y su fe crecían como un fuego al oír las palabras de su líder. Así, bajo el inquebrantable cielo, se desató la batalla. Las flechas volaban y los gritos resonaban, pues los amorreos se abalanzaron contra Gabaón. Con cada ritmo del combate, lo impensable ocurrió: el sol se detuvo en su camino, como si toda la creación respondiera a la súplica ferviente de un hombre. La luz se mantuvo, extendiéndose sobre el campo de batalla mientras los guerreros israelitas atacaban con renovada fuerza. Dios escuchó el clamor de Josué. Así ocurrió algo que nunca había pasado antes, un día donde el tiempo, aparentemente, se detuvo. Los amorreos, ahora confundidos, experimentaron el miedo crudo, sintiendo que los cielos estaban de parte de Israel. A cada golpe, a cada batalla ganada, el eco de la oración de Josué resonaba en la esfera sobrenatural. Fue un tiempo prolongado, un milagro que permanecía, un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que el día se desvanecía, el sol seguía firme en el cielo. Y así, el ejército de Israel se impuso, viéndose rodeados de un aura divina. Nunca hubo otro día como aquel, fueron las palabras de una de las escrituras que permanecieron grabadas en la memoria del pueblo, un recordatorio de que, cuando un hombre clama con fe, el cielo entero puede orquestar la victoria. Sin embargo, la historia de Josué planteaba un doble filo, uno que dejaba en el aire una pregunta inquietante: ¿qué significaría tener tal poder divino accesible a través de la oración de un único hombre? ¿Podría la fe de un pueblo quebrantado sostenerse ante los desafíos venideros? Así, la narrativa de ese día, llena de asombro y pasión, quedaba suspendida, invitando a cada creyente a explorar el inmenso poder de la fe y la respuesta de un Dios que escucha a sus hijos. Mientras el sol aún brillaba en plena batalla, la victoria era inminente. Los israelitas, con el aliento de Dios revitalizándolos, atacaban con firmeza y determinación. Josué se movía entre sus hombres, animándolos, recordándoles que la clave de su fuerza no radicaba en las armas ni en las tácticas, sino en la fe que habían depositado en el Dios que había detenido el sol. «Adelante, valientes», exclamó. «No temáis, pues el Señor está con nosotros. Esta tierra será nuestra,
y su promesa se cumplirá. Estos gritos resonaron en el corazón de los hombres y fortalecieron su espíritu. Pero en el campamento enemigo, la incertidumbre se cernía como una sombra. Los reyes amorreos, antes confiados, comenzaron a desmoronarse en su osadía. La batalla continuó por horas, a medida que la luz del día se mantenía intacta. Los amorreos, en su desesperación, intentaron replegarse, pero cada intento fue frustrado por la mano poderosa de Dios, que parecía sostener a los guerreros israelitas. No era solo un día de luz, era un día en el que el mismo cielo pareció alinearse con los propósitos divinos de redención y conquista. Sin embargo, un nuevo desafío esperaba en el horizonte al caer la noche. Mientras los reyes amorreos caían uno tras otro, la noticia de la derrota se propagó rápidamente. Los sobrevivientes, empujados por el miedo y la angustia, buscaron refugio en una montaña cercana. Pero el Dios que había detenido el sol no había terminado aún su obra. Ordena que no les dejemos escapar, dijo Josué a su ejército, su voz resonando con autoridad. Ellos han desafiado al Dios de Israel, y hoy caerán, no dejaré a ninguno para que se levante en otra ocasión. Así, una estrategia divinamente inspirada fue trazada, la casa de los reyes amorreos, quienes habían creído que sus alianzas podrían protegerlos de la ira de un Dios fiel y poderoso. Mientras los israelitas se movían como si fueran uno solo, la historia de esa jornada irreversible fue escrita en las páginas de su memoria. Leyentes y guerreros se unieron en oración, clamando en unidad, Dios de los ejércitos, cuya mano no se distrae, guía nuestra senda y cada paso que tomamos. La certeza de su protección se sentía palpable, un manto de luz que los rodeaba. En medio de la batalla, cuando parecía que la victoria era ya segura, una asombrosa revelación se dispuso ante los ojos de Josué. Un mensajero del cielo descendió, su rostro resplandeciente como el sol que había permanecido suspendido por fe. Josué, este día es solo el principio. La victoria no solo se trata de conquistar tierras, sino de que el pueblo reconozca el poder de su Dios, dijo con una voz como el trueno. Debes prepararte, porque habrá más pruebas y desafíos. Los pueblos de esta tierra no se rendirán fácilmente, y tus días de batalla aún no han terminado. Tu fe debe ser el faro en la oscuridad. Josué sintió un escalofrío recorrer su ser. No era solo su batalla, era una guerra espiritual que resonaba a través de generaciones. Y así, cuando la batalla llegó a su clímax, los reyes fueron abatidos. Los cielos parecieron relajar su grip, pero una nueva inquietud se alzó en el corazón de Josué. La victoria ganada era solo el primer acto de un plan que continuaba desplegándose. Sin embargo, había una advertencia reverberante en el aire: el pueblo de Israel debía reconducir su fe hacia el Dios que les había dado la victoria, pues aquellas victorias eran solo un anticipo de cómo Él los guiaría hacia adelante. Con una nueva determinación forjada por la advertencia celestial, Josué miró hacia el horizonte, recordando que la travesía apenas comenzaba. Era un camino hacia un futuro lleno de desafíos y promesas, donde el poder de su Dios se manifestaría no solo en batallas físicas, sino en el espíritu de un pueblo que había sido redimido. ¿Qué más está dispuesto a hacer el Señor por aquellos que caminan fielmente en su camino?, meditó Josué mientras veía a su pueblo celebrar en medio de la victoria. Porque el cielo y la tierra se han unido, y el reino de Dios está en movimiento. Así, la historia de Josué y de su pueblo continuaba, envuelta en el misterio de un plan divino aún no revelado del todo. ¿Qué otras maravillas traería el futuro? ¿Quién podría imaginar que la oración de un hombre podía cambiar el tiempo y la historia? La gloria de lo que estaba por venir y el eco del poder divino todavía resonaban, esperando ser descubiertos. La mañana siguiente, los guerreros israelitas despertaron con el eco resonante de la victoria aún palpitando en sus corazones. Sin embargo, en el profundo interior de Josué, una inquietud crecía. Había sido un día de triunfo, pero el susurro del mensajero celestial se mantenía vibrante en su mente. Necesitaba consultar a Dios antes de emprender el siguiente paso. Con la mirada fija en las vastas llanuras que habían sido el campo de su gloria, se dirigió al lugar de reunión donde el arca del pacto reposaba, símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Al llegar, se arrodilló y clamó al Señor, recordándole la promesa hecha a su pueblo y buscando su dirección en los días por venir.
Señor, Dios de nuestros antepasados, escucha mi súplica. Has demostrado tu poder en nuestras manos. ¿Qué más has preparado para nosotros? ¿Cómo hemos de seguir adelante en esta tierra que has prometido? Pidió con voz firme pero llena de reverencia. Mientras oraba, el cielo pareció responder. Una brisa suave barría el campamento, trayendo consigo susurros de esperanza y desafíos. Luego, como si el mismo cielo abriera sus puertas, una voz resonó en su interior: ve y conquista la ciudad de ahí, pues el poder de la tierra yace en lograr la obediencia a mis mandamientos. Pero, toma cuidado, la desobediencia traerá ruina. Josué sintió un escalofrío recorrer su espalda. El desafío era claro. Ahí era una ciudad pequeña, pero su fama de fortaleza resonaba entre los pueblos circundantes. Sin embargo, si Dios estaba detrás de la orden, la victoria era asegurada. Envió mensajeros a espiar ahí, y tras escuchar el informe de sus hombres, se encontró en una tregua entre la confianza y la duda. Con un corazón decidido, reunió a los líderes del pueblo. Hermanos, el Señor nos ha dicho que conquiste la ciudad de ahí. Preparémonos, pues el tiempo de actuar ha llegado. No permitamos de nuevo que la desobediencia obstaculice nuestro camino. Sus palabras fueron recibidas con murmullos de asentimiento, pero en el fondo, la preocupación comenzaba a penetrar entre ellos. Las trompetas resonaron, y los hombres se prepararon para la batalla. Sin embargo, había una sombra que se interponía en su camino. Un hombre, llamado Acán, había tomado del anatema en Jericó, escondiendo consigo un manto babilónico y 200 shekels de plata. Esta transgresión no era solo un delito, era un acto de rebelión contra la voluntad de Dios y, si no se exponía, podría costarles más que una batalla, podría costarles la confianza divina. Cuando avanzaron hacia ahí, la batalla comenzó. Sin embargo, lo inesperado sucedió. En lugar de experimentar la victoria, el ejército israelita fue derrotado. Las murallas de ahí, que parecían frágiles, se convirtieron en un obstáculo formidable. Josué, desolado, cayó al suelo, su rostro cubierto de polvo y llanto. «Oh, Señor, ¿por qué nos has traído a este lugar para que caigamos en manos de nuestros enemigos? Resulta que no podemos sostener el estandarte de tu nombre». El cielo guardó silencio, y un profundo dolor se apoderó de él. Sin embargo, esa voz reconfortante que lo había guiado la noche anterior se hizo oír nuevamente: «Levántate, Josué, y consagra a mi pueblo. Serás un instrumento recto y justo. Quiero que percibas que tus victorias están ligadas a vuestra fidelidad». Así, el pueblo se reunió, y tras reconocer la transgresión de Acán, llevaron al culpable ante el altar, un doloroso recordatorio de que la santidad era imprescindible para avanzar. Con cada acto de confesión, el aire se tornó más ligero, y la promesa del Señor recuperó su ímpetu en sus almas. Mientras tanto, un nuevo amanecer se abría. Josué alzó su vista y se sintió decidir por el destino de su pueblo una vez más. «Pueblo de Israel, avanzaremos hacia ahí, y esta vez la victoria nos pertenece, porque Dios ha ordenado que así sea». Con el reto de Dios resonando en su corazón, un nuevo capítulo comenzaba. ¿Qué otras instrucciones traería el cielo? La obediencia a este nuevo llamado abriría las puertas de ¿una obra aún mayor en las tierras prometidas? La historia de Israel, volviendo a la fidelidad, estaba a punto de revelar a Dios en su majestad. ¿Estaba el pueblo preparado para lo que vendría después de esta batalla? Las fuerzas del cielo y de la tierra estaban en expectativa, y el tiempo de cumplir el pacto ya había llegado. Una nueva luz se posaba sobre el campamento de Israel, un rayo de esperanza que brotaba en cada corazón hambriento de promesas cumplidas. Josué, con determinación renovada, se dirigió a su pueblo reunido, su voz resonando como un eco de la voluntad divina. «Escuchad, Israel. El Señor nos ha llamado a tomar la ciudad de ahí. Debemos subestimar a nuestros enemigos, pero recordemos siempre que si permanecemos en la obediencia, nuestro Dios nos dará la victoria». Mientras hablaba, sentía el fervor del Espíritu fluyendo entre su gente. Con el pecado de Acán expuesto y la limpieza de su campamento, el pueblo se sentía listo para enfrentar el desafío.
Sin embargo, el brillo de la victoria era opacado por la sombra de lo que podría suceder si no permanecían firmes en su fe. La unidad y la obediencia debían prevalecer. Preparemos los hombres, y llevemos a cabo un plan, como ha ordenado el Señor. En la noche, simularé un ataque frontal a la ciudad, y cuando ellos salgan, ustedes han de rodearla. Recordad, el poder de nuestro Dios es mayor que cualquier muro, instruyó Josué, sus palabras vibrando con una certeza que solo proviene de una conexión profunda con lo divino. Cuando llegó la noche, el silencio fue interrumpido solo por el sonido de los pasos furtivos de los guerreros israelitas, sumidos en la estrategia que se estaba formando en la oscuridad. Josué, rodeado de sus oficiales, miraba hacia las murallas de Ai, que parecían altas y temibles, pero sin embargo, ante sus ojos, se iluminaban con la certeza de la victoria prometida. A cada momento, el cielo brillaba sobre ellos, como una cortina divina que les recordaba la presencia del Altísimo. Al comenzar la batalla, el miedo se cernía sobre los hombres de Ai, quienes salieron para enfrentar la supuesta amenaza. En el momento preciso, cuando la confusión llenó el aire, Josué alzó su mano, y con un grito que desgarró el silencio, pidió a Dios su asistencia en ese momento crucial. Señor, si tú estás con nosotros, por favor, permita que tu mano poderosa se extienda en nuestro favor. A medida que la lucha continuaba, Dios escuchó su súplica. En un acto sobrenatural, las luces del cielo se oscurecieron. Los guerreros israelitas vieron un milagro que jamás olvidarían, el sol se detuvo en su camino, creando un momento suspendido entre el cielo y la tierra, un instante donde el tiempo pareció dejar de avanzar. «Detente. Oh sol, detente sobre Gabaón», clamó Josué, su fe perdurando en la esencia del clamor elevado hacia el trono celestial. Así fue como se detuvo el sol, un prodigio asombroso que resonó en las generaciones. Los ángeles en el cielo miraban con admiración, la creación entera tejiendo un manto de asombro ante aquel momento de glorificación. La batalla se tornó en una victoria aplastante para Israel, el poder de Dios evidenciado en la naturaleza misma mientras el pueblo luchaba fervorosamente, animados por la manifestación de la gloria divina. Las fuerzas de Ai sucumbieron ante la acreditación de la fe de Josué, y aquel día, no solo se conquistó una ciudad, sino también el temor que podría haberles asediado. El pueblo celebró, alabando al Señor con cánticos de victoria, y Josué se sintió en la cumbre de la complacencia divina. Después de la batalla, mientras el pueblo se llenaba de regocijo y danzas, Josué, en su corazón, sintió la profundidad de aquello que se había desatado. ¿Qué implicaba este milagro para el futuro de Israel? ¿Podía ser que el sol detenido no solo fue una señal de triunfo, sino también una revelación del poder divino aún por manifestarse? Con la mirada fija en el horizonte, Josué sabía que esta experiencia se inscribiría en la historia del pueblo de Dios, un testimonio de la fidelidad del Altísimo. Mientras el pueblo celebraba su victoria, el eco de nuevas instrucciones comenzaba a fluir en el corazón de Josué. ¿Qué otras maravillas estaría preparado a realizar el Dios de sus padres? Así, con el sol aún brillando en su memoria, se preparaban para la próxima orden, una que abriría camino a los misterios aún no revelados del pacto eterno, dejando en el aire la pregunta, ¿esperaba su poder manifestarse de maneras aún más sorprendentes en la tierra prometida? Los cielos mismos eran un testigo de que el camino del cumplimiento apenas comenzaba. Con el amanecer esparciendo su luz sobre el campamento, el eco de las celebraciones seguía resonando en el corazón de Israel. Josué, ahora ungido con la certeza de la gloria divina, se sentó en su tienda, rodeado de sus oficiales. La victoria sobre Ai había demostrado la fidelidad del Señor, y cada uno de ellos sabía que este triunfo solo era el principio de lo que estaba por venir. ¿Qué más quiere el Señor hacer entre nosotros?, se preguntaba Josué en silencio, mientras contemplaba los restos humeantes de lo que alguna vez fue la ciudad de Ai. De repente, un susurro cálido lo atravesó, una brisa que parecía llevar consigo palabras ancestrales de antaño: mira hacia adelante, pues la tierra prometida no solo será un hogar, sino un testimonio vivo de la soberanía de tu Dios. Convocando a su pueblo, Josué se erguía con solemnidad. Hermanos, el Señor ha hecho grandes maravillas en medio de nosotros. No es solo nuestra victoria lo que debemos celebrar, sino la revelación de su poder en nuestras vidas. Cada paso que hemos dado hasta aquí es un paso hacia el cumplimiento de su promesa.
Mientras hablaba, los corazones de los hombres se inflaron de valor, cada uno recordando las hazañas del Dios que había hecho que el mar se dividiera y los muros de Jericó cayeran. La historia de sus ancestros resonó en sus almas, y un nuevo sentido de destino llenó el ambiente. Pero como se escuchaban murmullos de esperanza, un hombre se atrevió a interrumpir. Josué, en el esplendor de nuestra victoria, ¿hay algo que aún no hemos hecho? El líder israelita, detenido por la pregunta, miró estratégicamente al pueblo. Es cierto, nuestro Dios es un Dios de orden y no de confusión. Necesitamos seguir su instrucción. Alguien debe llevar la palabra de nuestro triunfo a los pueblos cercanos. Debemos alzar el nombre del Señor y testificar de su grandeza. Pronto, se dispuso que algunos mensajeros partirían a las ciudades vecinas, proclamando la nueva de la victoria y cómo el Dios de Israel sigue luchando por ellos. Mientras los hombres se preparaban, surgió otro pensamiento inquietante en el corazón de Josué: ¿ha quedado algún otro asunto en desobediencia? Debemos asegurarnos de que todo lo que haga el Señor sea glorificado. Una sombra de preocupación nubló su corazón. Recordó la transgresión de Acán y cómo su pecado había traído derrota en tiempos pasados. ¿Debemos edificar un altar para dar gracias? Un altar de sacrificio como lo mandó Moisés en tiempos de tribulación, reflexionó mientras su mente se iluminaba con el peso de la verdad. Mientras las tropas se disponían a partir, un grito resonó en la distancia. Un emisario llegó apresuradamente, con el pavor pintado en su rostro, clamando: Josué. Los reyes de las ciudades del norte se han unido. Ellos vienen a hacer guerra contra nosotros. El viento sopló de manera turbulenta, y los corazones comenzaron a recordar los temores de antaño. ¿Cómo podemos enfrentar este nuevo desafío?, preguntaron algunos, con la duda desbordando en sus voces. Con firmeza, Josué levantó su rostro hacia el cielo. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ha detenido el sol y nos ha dado la victoria en Ai. Ahora, confiemos en su plan. Estaremos preparados como hombres de guerra, pues si Él nos ha llamado, también nos dotará de fuerzas nuevamente. No obstante, allí, en la intersección de valor y temor, el espíritu del pueblo titubeaba. Joquebed, sacerdotisa de los sueños, dio un paso al frente, su mirada ardiente y serena. Oíd, Israel. El Dios que nos trajo hasta aquí no ha hecho más que comenzar. Su propósito es eterno, y en nuestras manos está la decisión de abrazarlo. En este momento, necesitamos renovar nuestro pacto con Él. Debemos orar por dirección. Josué permitió que ese fervor lo envolviera, y mientras juntos alzaban sus voces en oración, el cielo pareció responder. Una calma en la tempestad. Un eco de un propósito discreto danzaba en la atmósfera. Era como si todo el firmamento anhelara que el pueblo comprendiera el camino que debían seguir. El patriarca podía sentirlo, un murmullo enardecido que brotaba desde el fondo de la oscuridad, como un nuevo amanecer al avanzar de los tiempos. Sabía que había algo más en juego, una revelación venidera que los conectaría en un hilo de destino sagrado. El Señor les había mostrado su poder, pero el llamado no iba a ser fácil. Las montañas por venir no solo requerirían las espadas de guerra, sino también la armadura de la fe y la obediencia. Y así, mientras avanzaban juntos, la pregunta surgía en el corazón de todos: ¿qué más debía el Dios de Israel revelar sobre su glorioso plan? El misterio de su propósito aún permanecía en la sombra y, desde lo antiguo, se percibía que los tiempos se habían intensificado, el futuro era un lienzo aún por pintar con las promesas de lo que ha de venir. Los días se alargaban bajo el ardiente sol del desierto, y una inquietud palpable llenaba el alma de los israelitas. La urgencia de la guerra inminente y la necesidad de permanecer en la comunión con Dios urgían a Josué, quien a menudo se refugiaba en la oración, buscando la guía del Altísimo. Esa noche, mientras la luna iluminaba el campamento, Josué se apartó. El silencio era profundo, roto solo por los ecos de las corrientes que fluían cerca. Levantando su voz al cielo, clamó: «Oh Señor, Dios de nuestros padres, mira la aflicción de tu pueblo. No estamos preparados para enfrentar a esos reyes que han venido a hacernos guerra. Pero tú, oh Dios, eres nuestra fortaleza y nuestro socorro». Mientras oraba, un sentimiento de fe comenzó a formarse.
Recordó las promesas que el Señor había hecho a su pueblo, promesas de victoria y entrega de la tierra. En el corazón de la noche, con la voz quebrada por la emoción, pronunció la audaz súplica: si es tu voluntad, detén el sol para que podamos vencer a nuestros enemigos y cumplir con tu mandato. De repente, un profundo silencio envolvió el desierto. El viento se detuvo, como si el universo aguardara la respuesta del Creador. En ese instante, la atmósfera cambió, una calidez divinal llenó su pecho, y un escalofrío de reverente reconocimiento recorrió su ser. Realmente había invocado al Dios que puede hacer lo imposible. Al amanecer, cuando la luz comenzaba a abarcar las colinas, Josué reunió a los oficiales. Con voz resonante y llena de autoridad, les dijo: el Señor nos ha elegido, y hoy saldremos a enfrentar a nuestros enemigos. No temáis, pues el Dios que nos ha guiado una vez más moviliza a sus ángeles a nuestro favor. Con gran fervor y en una unidad explícita, el pueblo se preparó para la batalla. Los guerreros, con sus arcos y flechas, se disponían a marchar hacia las colinas del norte. Mientras se aprestaban, el corazón de todos latía al unísono, invocando la protección del Altísimo. Al ascender en la marcha, vieron a su alrededor un cielo esplendoroso, pero esta paz fue corta cuando divisaron las tropas enemigas alineadas para combatir. Los reyes de las ciudades cercanas habían realizado un pacto, y su formación intimidante se asemejaba a una tormenta adversa. Pero cuando los israelitas llegaron al campo de batalla, el rostro de Josué relucía con una fe indomable. En lugar de la desesperación, una ferviente oración brotó de su corazón. Oh Señor, Dios de los ejércitos, muéstranos la victoria que hemos pedido. Detén el sol en su lugar y concede tiempo para que tu gloria se manifieste. A esas palabras, el cielo pareció responder. Las nubes se juntaron, y un fenómeno extraordinario ocurrió: el sol se detuvo, suspendido en su curso, y los soldados de Israel sintieron la vibración de una alegría esperanzadora. La luz del día se extendió, y el eco de las alabanzas comenzó a resonar entre sus filas. Avancemos, gritó Josué, y como un solo cuerpo, los hombres se lanzaron hacia el enemigo. La batalla se libró con un furor que parecía provenir del mismo cielo. Sin embargo, la feroz resistencia de los cananeos no se disipaba, y el campo de guerra se tornó en un ritmo de lucha y oración. El día avanzaba y Josué, en su valentía, no se detenía. ¿Hasta cuándo, oh Dios, dejarás que caiga sobre nosotros el sol de la tarde? Hoy es un día de victoria, y no nos rendiremos hasta que tu nombre sea exaltado entre todas las naciones. A medida que la luz del sol brillaba en medio de la batalla, la atmósfera se impregnó de un sentido de lo sobrenatural. Las fuerzas de Israel avanzaban, cada golpe de espada era acompañado de los ecos de los cielos en guerra. Se escuchaban gritos de victoria, pero también el clamor angustioso del enemigo, que empezaba a sucumbir bajo la poderosa mano de Dios. Y así, mientras las horas parecían dilatarse, Josué comprendió que aquel día no solo era una lucha terrenal, sino que los cielos estaban reflejando la batalla espiritual que el pueblo estaba librando. Dios había respondido a su clamor, y su gloria estaba siendo revelada. Sin embargo, lo que aún permanecía en su corazón era una pregunta inquietante: ¿acaso este milagro no es más que un anticipo de algo más grande a venir? ¿Qué otros eventos apostólicos tiene el Señor en su plan soberano? La batalla todavía no había terminado, y la incertidumbre del futuro se cernía sobre ellos como un velo misterioso. La fe y el temor danzaban en el aire, dejando a todos en la expectativa de la revelación divina que aún estaba por escribirse en los anales de la historia. Mientras la batalla se extendía por el amplio campo, y el sol firmemente detenido brillaba intensamente sobre la contienda, la voz de Josué resonaba con firmeza. Levantaos, hombres de valor, no en la fuerza de nuestras manos, sino en el poder de nuestro Dios. Hoy es el día de nuestra liberación. Las fuerzas cananeas, sintiendo la presión del clima inusual que parecía favorecer a sus enemigos, comenzaron a flaquear. Los gritos de aliento de los israelitas retumbaban en la llanura, y su fervor iluminaba el campo con un empuje casi sobrenatural. Cada flecha lanzada y cada golpe de espada eran como llamas en la oscuridad, simbolizando una lucha por la justicia y la promesa divina. Mientras tanto, Josué, imbuido de la certeza de la victoria, fue más allá de las órdenes tácticas.
Observando hacia el horizonte, donde la luz del día se extendía, sintió que algo esencial se movía detrás de la batalla. Se preguntó, ¿qué significado puede tener este milagro si no es solo un medio para un fin? ¿Qué revelará el Señor a través de nosotros hoy? Tal revelación resonaba en su espíritu. El campo de batalla, antes un lugar de terror, se transformó en un escenario donde Dios mostraba su gloria. Los guerreros israelitas luchaban con Kerij, pero también con una reverencia arraigada en la comprensión de que esta lucha iba más allá de ellos. Seres celestiales, ángeles que mires y guiaban los destinos, parecían estar presentes en cada movimiento, influyendo en el curso de la historia. No es solo el Rey de los cielos quien llega a nuestra ayuda, proclamó Josué, alzando su voz sobre el estruendo. Es el Dios que hizo un pacto con nuestros padres, el Dios que liberó a nuestro pueblo de la esclavitud y que nos ha traído hasta aquí por su propósito soberano. Con cada palabra, infundía en sus soldados un sentido profundo de identidad y misión. Con el paso de las horas, los cananeos comenzaron a ceder. La coalición de reyes que había traído temor a Israel se desmoronaba, y la victoria de los israelitas parecía inminente. Pero en el corazón de Josué persistía el eco de una oración, su alma anhelaba más que solo una victoria temporal. Él sabía que su pueblo necesitaba la guía divina no solo para ese día, sino para el futuro. Fue entonces que, mientras el día alcanzaba su punto álgido, una luz celestial iluminó el campo. Una figura se hizo visible, claramente enviada desde los altos cielos. Josué, lleno de temor y reverente asombro, sintió que su aliento se detenía. Las palabras del mensajero resonaron en su corazón: Josué, no es solo en esta batalla donde la mano de Dios se manifiesta, hay un destino aún mayor reservado para tu pueblo. Cada israelita se detuvo, los ecos de la batalla se tornaron en un silencio solemne. Las espadas, que antes cortaban la herencia de sus enemigos, ahora quedaban en las manos de hombres que comprendían que eran parte de un plan divino que continuaría más allá de lo visible. Y mientras el sol seguía detenido, la voz divina susurró sobre la humanidad presente: este milagro que han visto hoy es solo un reflejo de lo que vendrá. Tus generaciones conocerán el poder para vencer lo imposible. Así como el sol se detuvo por ti, habrá días en el futuro cuando aún enfrentarán grandes adversidades, mas no cesen en su clamor, pues yo responderé. Así, levantando su espada, Josué resonó con un nuevo propósito. Este día es el comienzo de un pacto renovado. Dios está entre nosotros, y nuestro futuro será brillante, más allá de lo que podemos imaginar. La batalla no había terminado, pero su fe se había multiplicado, y en sus corazones germinaba la certeza de que el Dios de sus padres no solo los guiaba en la guerra, sino que también estaba escribiendo su historia de salvación. La luz del sol, que antes parecía un símbolo de batalla, se convirtió en un recordatorio del plan soberano de Dios, porque todavía hay más en el camino, un legado que forjará el corazón de mi pueblo a través de los siglos. El aire seguía vibrando con el eco de las oraciones fervientes de los israelitas, y el campo, saturado de sudor y sangre, palpitaba con una energía casi palpable, como si la misma tierra temblara ante la manifestación del poder divino. Josué, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros, miró hacia sus guerreros, sus rostros marcados por el cansancio, pero incandescentes por la fe. En su corazón, una llama nueva brotaba, la certeza de que Dios había intervenido no solo en aquel momento, sino que también escribía un relato eterno para su gente. Los cananeos, desalentados por la inusual suspensión del tiempo y el insólito fervor israelita, comenzaron a desbordar desconfianza en sus fuerzas. Sin embargo, en la mente de Josué, las palabras del enviado celestial resonaban: hay un destino aún mayor reservado para tu pueblo. Mientras reflexionaba en esto, se sintió impulsado a buscar una claridad que solo Dios podría otorgar. Señor de los ejércitos, guíanos, clamó con voz firme pero humilde. Te imploro que me muestres tu voluntad más allá de esta batalla. Que el propósito que tienes para nosotros se revele hoy, para que nuestro futuro sea un testimonio de tu gloria. No pasó mucho tiempo antes de que la respuesta divina volviera a llenarlo. Una paz sobrenatural silenciaba la atmósfera, y una energía fresca recorrió el campamento. El mismo cielo, que había brillado intensamente, pareció bajar cuidadosamente su mirada a aquel pueblo escaso entre naciones. En ese momento,
Todos supieron que algo más importante se avecinaba. Con el desafío ante él, Josué se dirigió nuevamente a sus hombres, sus palabras resonantes como el clamor de un profeta. No temáis, ni desmayéis, porque la victoria nos será dada. Pero no solo debemos celebrar la victoria de hoy, debemos prepararnos para lo que vendrá. Hay una tierra por conquistar y un pacto por honrar. El Señor nos prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. En medio de su exhortación, el cielo pareció abrirse ligeramente, y varios hombres miraron hacia arriba, sintiendo que una presencia invitante estaba cerca, pero invisibles. Un murmullo inesperado recorrió las filas, las miradas se encontraban llenas de expectación y asombro. En ese profundo silencio, solo interrumpido por los sonidos lejanos de la batalla, Josué sintió que el mismo Dios lo preparaba para una revelación que cambiaría la historia. Este día, continuó, marcará un nuevo comienzo. Alguien entre nosotros ha de ser levantado como un símbolo y un faro de nuestra fe para las generaciones venideras. Este guerrero será un defensor de la verdad del Altísimo, y a través de su vida, conoceremos cómo Él forma nuestro destino. Pero debemos ser diligentes y permanecer fieles. Un susurro se extendió entre las filas, y en ese instante, un grupo de hombres miraron a Caleb, quien, agradecido por la providencia de Dios, levantó su voz firme: conocemos la promesa, Josué. No hemos llegado hasta aquí por nuestras propias fuerzas, sino por la dirección del Dios vivo, que nos lleva a la tierra de la promesa. Mientras la batalla continuaba rugiendo en el horizonte y la victoria se acercaba, un nuevo sentido de práctica parecía llenar a los guerreros. Josué supo en su corazón que la verdadera lucha no solo consistía en conquistar tierras, sino en cultivar la fe genuina en cada uno de sus corazones. Y así concluyó ese día de lucha, pero no sin revelarse un nuevo giro del destino divino. Como un eco de promesas pasadas y futuras, resonaba en los corazones de aquellos hombres: este milagro es solo un precursor de lo que está por venir. Habrá pruebas más difíciles que enfrentar, pero, oh, pueblo mío, en cada desafío, recordaréis que el sol se detuvo y que yo estoy con vosotros. La batalla había traído consigo una victoria que marcaría a Israel para siempre, pero la tarea de forjar una nación en el corazón de Dios apenas comenzaba. Y en las alturas, donde la luz eterna se manifestaba, se susurraba un misterio aún más profundo, aquel que serviría como la respuesta a las necesidades de su pueblo y la realización de las promesas que habían estado esperando a lo largo de generaciones. A medida que el eco de la victoria reverberaba en el corazón de cada guerrero, Josué sintió que una nueva profundidad de su misión se manifestaba ante él. La noche caía, pero la incertidumbre de lo que se avecinaba no cesaba. Con cada mirada de sus hombres, él entendía que la lucha no había hecho más que comenzar. No solo debían enfrentar a los cananeos, sino también las fuerzas que amenazaban con debilitar su espíritu. Mientras la luna bañaba el campamento con su luz plateada, Josué se apartó, buscando el silencio y la soledad que su alma necesitaba. Se arrodilló en la tierra húmeda y con manos levantadas, clamó al Dios de sus padres, el Dios de Israel: Señor, nuestras manos han sido fortalecidas por tu poder, pero nuestras almas temen lo que vendrá. Te imploro que renueves nuestro espíritu, que nos fortalezcas en el propósito que has decretado para nosotros. Instantáneamente, la atmósfera alrededor de él pareció cambiar. Una brisa suave susurró a su alrededor, y en la intimidad de esa noche sagrada, la voz del Altísimo resonó en su interior: Josué, mi siervo, has aquí ejercido una fe genuina y has buscado mi rostro. Tu nación tomará lo que le he prometido, pero prepararé un camino que les conducirá a la plenitud de mi propósito. Mientras Josué recibía esta manifestación divina, sintió que una profunda paz lo inundaba. Sin embargo, la revelación no había terminado. En el silencio, como una visión, se le mostró un futuro donde la voz del pueblo de Israel iría más allá de las fronteras que hoy conocían. Ellos serían una luz para todas las naciones, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Un llamado sublime que impregnó su corazón de un fervor renovado. Al volver al campamento, Josué lo hizo con una determinación aún más firme. Se acercó a sus hombres, recogiendo sus miradas esperanzadas y ansiosas. Hermanos y guerreros, comenzó: el Señor nos ha hablado. Nuestra victoria es solo el principio de lo que ha de venir.
No solo luchamos por una tierra, sino por un legado que se extenderá a lo largo de generaciones. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Caleb, escuchando estas proclamaciones, se acercó con una profunda reverencia. Todavía hay muchos pueblos por conquistar, y las pruebas serán grandes. Pero, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá enfrentarse a lo que ha establecido? Un murmullo de asentimiento recorrió a los israelitas mientras Josué continuaba. La batalla no se limitará solamente a la espada. Habrá que enfrentar la duda, la tentación y el miedo. Estos son enemigos que buscarán socavar nuestra fe y nuestro pacto con el Altísimo. En ese instante, un guerrero se adelantó. Era Otoniel, un valiente de Judá. Si la oración de nuestro líder puede detener el sol, exclamó con fervor, no hay fuerza en la tierra que pueda parar el propósito de Dios. Confiamos en él y avanzaremos en su nombre. Las palabras resonaron en todo el campamento, y, como en una sola voz, los hombres clamaron, avancemos con fe. Que el Dios de nuestras promesas nos guíe y nos proteja. Los ecos de esa noche de compromiso, decidió Josué al fin, serían escuchados a través de su historia, resonando en sus corazones durante las dificultades por venir. Al cerrar su oración, una nube oscura y amenazante apareció en el horizonte, como una señal de que la batalla sería aún más feroz. Mientras la noche proseguía, una sombra creció sobre ellos, y el viento trajo consigo un ominoso rayo de advertencia, el enemigo acecha. Pero también llegaba un mensaje de esperanza, la victoria es nuestra, porque Dios está de nuestro lado. Así, cuando todos finalmente se acomodaron para descansar, una inquietante paz envolvía el campamento. Josué se dio cuenta de que cada batalla ganada es solo una pizca del eterno propósito. Algo aún mayor aguardaba, y el futuro de Israel se entrelazaba con la obra redentora de Dios. Una profecía, resonando en la oscuridad de la noche, comenzaba a tomar forma. Pronto, mis siervos, comprenderán el alcance sin igual de mí. Pacto. Una elección divina se hará evidente, y través de ella, el mundo entero será tocado por mi gloria. Así concluía la jornada, pero el misterio aún guiaba el destino de Israel. En el fondo de esos corazones guerreros, una inquietud crecía. ¿Qué más revelará Dios en su tremendo plan soberano? Con el amanecer de un nuevo día en el campamento de Israel, una atmósfera de expectación y determinación llenaba el aire. Las sombras de la noche habían dado paso a la luz del sol, pero la profunda convicción de que nuevas labores y desafíos estaban por venir no se desvanecía. Josué, al contemplar el horizonte, sintió el peso de la misión que aún les esperaba. La victoria en Ahí había sido solo el inicio, y su espíritu clamaba por la guía divina. Hombres de Israel, exclamó Josué, su voz resonando entre los guerreros que se preparaban para el día. La victoria no es solo un resultado de nuestra fuerza, sino un recordatorio constante de la fidelidad de nuestro Dios. Hemos visto su mano detener el sol en su camino, y ahora debemos avanzar con el mismo fervor y fe, pues las tierras que nos esperan siguen siendo parte de la promesa divina. Mientras los hombres se agrupaban, cada uno sintiendo la energía del propósito renovado, Josué los guió en una oración. Señor de los ejércitos, condúcenos hacia la obediencia, que nuestro corazón se mantenga firme en ti. No solo enfrentaremos enemigos tangibles, sino también aquellos que buscan desviar nuestra fe. Mientras sus voces se unían en clamor, el día se llenó de un poder palpable. Cuando terminaron, Josué se dirigió a ellos. Hoy nos enfrentaremos a los reyes de las ciudades del norte. Están reunidos en un consejo, tratando de detener la marcha de nuestro Dios. Pero yo declaro que su esfuerzo será en vano, porque el Señor es nuestro estandarte, y a Él debemos nuestra confianza. Un murmullo de afirmación recorrió las filas, y la determinación llenó cada corazón. Pero en su interior, Josué sabía que la crucialidad de su obediencia a las instrucciones divinas era imperativa. A medida que miraba los rostros de sus hombres, recordó la advertencia del mensajero celestial, habrá pruebas y desafíos. Así, mientras avanzaban hacia la batalla, una visión se formó en la mente de Josué. Un nuevo reto no solo sería de naturaleza física, sino espiritual. Sabía con certeza que la victoria manifiesta estaba unida con su fidelidad, y entre sus pensamientos reverberaba una pregunta intrigante: ¿qué más quiere el Señor mostrar acerca de su plano soberano?
A medida que alcanzaban el terreno de batalla, Josué sintió como el aire vibraba con una intensidad extraordinaria. Las tropas enemigas se alineaban, una coalición de reyes que habían conjurado su poder. Eran muchos, sin embargo, el espíritu de los israelitas brillaba con luz. Avancemos con audacia, clamó Josué, y su voz era como un trueno que resonaba a través de las tierras. Se desató la batalla, y en medio del estruendo de espadas y gritos, Josué mantenía sus ojos en lo alto, buscando dirección divina. Señor, muéstrame tu voluntad, rogó en lo secreto de su corazón. En medio del clamor, algo milagroso ocurrió. Las nubes parecieron separarse y los rayos del sol iluminaban de tal manera que la visibilidad era clara sobre el campo de batalla. Fue entonces que, en un instante de revelación, Josué supo lo que debía hacer. Alzaos, guerreros, porque el Señor nos ha dado la victoria. Clama por su ayuda y verás cómo Él responde. Sus palabras resonaron, y fue como si un aliento divino llenara sus almas, cada uno sintiendo que la lucha no era solo física, sino que estaban en una guerra espiritual. Mientras continuaba el encuentro sangriento, la desesperación comenzaba a ir creciendo entre sus enemigos. Y aunque eran muchos, los guerreros israelitas luchaban con fervor. Josué clamó con fuerza, el Señor de los ejércitos nos acompañará, y hoy no habrá derrota. La certeza de la victoria colmó las filas israelitas, siendo un faro de esperanza en medio del caos. Sin embargo, mientras la batalla se intensificaba, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué más acciones llevarían a cumplir el acuerdo eterno entre Dios y su pueblo? Con cada golpe de espada, el eco de la respuesta parecía acercarse. Era un recordatorio de que las victorias estaban entrelazadas con la fidelidad. No. Pasó mucho tiempo antes de que, en el clímax de la batalla, los reyes enemigos comenzaran a flaquear. La mano de Dios parecía estar sobre ellos, y la luz del día, suspendida en su punto más alto, se hizo un signo del poder divino. Con cada segundo, la convicción de que el futuro era esplendoroso se fortalecía. Adelante. La victoria es nuestra, resonó la voz de Josué. Entonces, al girar su mirada, se le mostró un escenario que fue más que solo un campo de batalla. Se le reveló un camino donde los corazones de su pueblo estaban siendo preparados para futuros triunfos más allá de lo que podían imaginar. La pregunta del sentido del triunfo resonó en su alma, ¿qué más tiene reservado el Señor para nosotros? Con el estruendo de la victoria en el aire y ríos de alabanza fluyendo de labios, los israelitas no solo celebraron la victoria instantánea, sino que se sintieron testigos de un propósito divino revelado. Las batallas que estaban aún por enfrentarse, las lecciones que aprenderían, estaban entrelazadas en un profundo legado. Mientras las fuerzas enemigas eran derrotadas, el eco del futuro brillaba en los corazones de todos, y el susurro de los cielos parecía clamar en unidad, todavía hay más que se revelará. La alianza y el pacto siguen firmes, y aquellos que confían en el Señor verán cumplirse cada promesa. Entre victorias y derrotas, el camino que se abría frente a ellos no solo era físico, sino el comienzo de un viaje espiritual en la búsqueda de sus destinos. La historia de Israel estaba en constante movimiento, y el plan de Dios seguía desplegándose a través de cada dificultad y desafío, dejando a todos con la expectativa de que lo que vendría sería aún más glorioso de lo que podían imaginar. ¿Cuáles serían las maravillas que el futuro deparaba para estos valientes guerreros de fe? Del otro lado de sus batallas, el misterio del propósito divino seguiría guiándolos, en sus corazones un eco retumbante, confía en el Dios de la promesa.